Hermanos, hoy vamos a ver un pasaje muy interesante que se encuentra en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14, y nos relata una de las últimas manifestaciones físicas del Jesús resucitado a sus discípulos. Y dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Decíamos que aquí tenemos algo muy interesante, y es el hecho de que Jesús se manifiesta físicamente a sus discípulos, pero otra vez no lo reconocen. Y otra cosa interesante, aquí tenemos a un Pedro que se le olvida que Jesús lo había llamado a convertirse en pescadores de hombres. Y notamos aquí un dejo de decepción. Y le dice a sus amigos, los otros discípulos: yo voy a pescar. Y los demás discípulos le dicen: ok, vamos contigo. Aquí tenemos un detalle. El de los cristianos, cuando se sienten que ya no quieren seguir en un ministerio, por ahí que hay algo que Satanás les puso en la mente, en el cerebro, que su ministerio no está siendo fructífero o que no tiene caso. Pero lo malo es que contagia a los otros discípulos, y les dicen: ok, te acompañamos, vamos. También nosotros queremos sacar peces como lo hacíamos antes. Bien, entonces van y empiezan a pescar toda la noche y no pescan nada. Ni un solo camaroncito, como diríamos en México. Porque esa era la voluntad del Señor, que no pescaran nada. ¿Y por qué digo que era la voluntad? Porque cuando el Señor se presenta, Jesús se presenta y les pregunta: ¿tienen algo de comer? Ellos dicen: no, nada. Y yo entiendo que casi le dijeron: pues pescamos toda la noche y aún así no sacamos nada. Pero aquí viene otro detalle muy importante. Jesús les dice: echen la red del otro lado, a la derecha. La pregunta sería de Pedro y de los discípulos internamente, aunque no la manifiestan: bueno, ¿y este Señor quién es? ¿A poco sabe más de pescar que nosotros? Pero aquí hay un acto de obediencia, sin discutir, al menos manifiestamente, obedecen. ¿Y cuál es el resultado? Una pesca asombrosa. Muchos peces, y el otro resultado es que a pesar de tener tantos peces y tan grandes, la red no se rompe. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una manifestación. Cuando Jesús les pregunta si tenían algo de comer, ellos le dijeron que no tenían nada.
porque habían pescado toda la noche y no tenían nada. Pero en el libro de San Lucas nos dice que Jesús, además de preparar ese desayuno, voy a ponerlo en estas palabras, lo comparte con ellos. Según San Lucas capítulo 24, en los versículos 42 en adelante, dice que comió con ellos un pez de los que habían sacado o del que él había preparado con un panal de miel. Aquí tenemos otra manifestación del Dios y hombre. Dios, porque si reconocemos que Él da la orden de que pesquen de cierto lado, es porque Él tiene el dominio. Acuérdense que Dios es omnipotente, o sea que lo puede todo, tiene facultad para hacer todo y no hay quien se le interponga o quien le diga por qué lo haces. Entonces, echen la red del otro lado. Obedecer. La echan y sacan la cantidad de peces. La otra cosa que encontramos aquí es que el maestro se dispone y les prepara el desayuno a los discípulos. La pregunta que nos haríamos, ¿de dónde sacó él el pez? Si todavía no sacaban toda la red, pero él ya tenía preparado el pez bien asadito, ¿sí? Y listo para el desayuno. Y él comparte con ellos. ¿Qué es lo que nos mueve a pensar en todo esto? Pues que Jesús está dando manifestación a sus discípulos, que no les quede ninguna duda que Él es el Jesús con quien anduvieron casi 3 años y que fue crucificado, que murió físicamente y espiritualmente también, ya lo hemos visto, que estuvo descansando el 7º día y el primer día de la semana Él resucita de entre los muertos. Pero Él quiere dejarle constancia que ese Jesús humano que anduvo con ellos es también Dios, y ahora es Dios y hombre, que tiene toda la facultad, todo el poder, toda la sabiduría que comparte con el Padre. Y ahora aquí nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué aprendemos de todo esto? Número 1, debemos estar muy pendientes, muy despiertos, porque Satanás a todos los cristianos, no nada más a ti y a mí, a todos, o a Pedro, a todos los cristianos, nos siembra duda en nuestro cerebro. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? He hecho tanto tiempo en la iglesia y no se me reconoce. Bien, pero hay alguien que sí lo reconoce, que es Dios. Ahora, la pregunta que nos haríamos, como cristianos, ¿para quién estamos trabajando? ¿Para los que nos rodean o para Dios? Entonces, cuando nosotros caemos en esos estados depresivos, aquí tenemos al Señor a nuestro lado diciendo, ok, ahora hazlo de esta manera. Y otra cosa que vimos ahí, obedecer. Si Dios me está mandando a hacerlo de esta manera, yo debo de obedecer. Porque mi maestro, mi Señor, mi Dios me lo está mandando. Y Él sí sabe los resultados que voy a obtener si obedezco. Entonces, otra cosa que aprendemos aquí es el espíritu de servicio. No importa en qué posición estemos. Jesús era Dios y hombre. Y sin embargo, accede o prepara el desayuno para sus discípulos. Y aquí vamos a recordar el mandamiento. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedlo también vosotros. En otras palabras, así como te gustaría que los demás obraran en tu favor, pon el ejemplo y hazlo tú primero. Demuéstrales tú cuánto obedeces a tu Dios, que es el que te manda a hacerlo de esa manera. No es Él que te está pidiendo, es tu Dios que te está diciendo que lo hagas de esa manera. Otra cosa que no debemos olvidar, que cuando estamos en momentos de depresión, que nos sentimos derrotados, que nadie nos reconoce, el Dios y hombre está aquí a nuestro lado, está con nosotros.
y está intercediendo ante el Padre para que nuestra fe no desmaye, como le dijo a Pedro. Yo vi a Satanás que descendía como un rayo para pedir tu alma y zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Bien, entonces mi hermano, cuando te sientas así en depresión, ¿que para qué lo hago? O mejor me vuelvo al antiguo oficio, lo que hacía yo antes. No, obedece a tu Señor, porque ahora tú eres, no lo que eras antes, ahora tú eres un pescador de hombres, alguien que anda llevando las nuevas del reino de Dios, que ya está con nosotros, para que ellos, esos nosotros y esos ellos, un día, cuando dejemos nuestra existencia aquí, estemos con el Padre. Recordemos las palabras. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ese Dios y hombre, vosotros también estéis conmigo. Así que mi hermano, si te sientes en depresión o si te sientes muy gozoso, dale gracias a Dios. Y si Satanás sigue picándote el cerebro para que caigas en la depresión, tú ponte en las manos de Dios, porque ese Jesús que resucitó ahora es nuestro sumo sacerdote ante el Padre que intercede por nosotros. Y ese Padre oye los ruegos de ese sumo sacerdote que es nuestro hermano, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios somos hermanos del Hijo de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que por ninguna razón tú des oportunidad a Satanás de que te haga caer y que te quiera llevar a lo que antes hacía, sino al contrario, toma todas las fuerzas del sumo sacerdote que te está inyectando como la vacuna del COVID ahora, y te molesta un poco el hombro, perdón, pero acéptalo porque es en tu beneficio. Así es que mis amados hermanos, ahora reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y con sus familias, ahora y siempre. Amén.